Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con la charla de conceptos básicos del manejo del cultivo de arándano. Yo soy Cristian Rojas y trabajo como soporte técnico para Folcric. Folcric es una empresa que se dedica a vender plantas de arándano. Es un vivero global, digamos, tiene su sede central en Oregon y desde ahí hizo expansiones hacia México en un principio, luego Perú. Luego pasó a España, Holanda, Sudáfrica y actualmente estamos construyendo instalaciones en China y tengo entendido que a futuro también se va a construir instalaciones en India. Por el momento, Folcric solo se dedica o se ha dedicado y se sigue dedicando desde hace casi 40 años a la producción de plantas de arándano, solo arándano. Pero también hay la iniciativa de entrar a algunos otros berries, por lo tanto no se sorprendan que más adelante vamos a poder vender algunos otros berries dentro de nuestras instalaciones de viveros que tenemos. Acá en Perú estamos ubicados tenemos oficinas acá en Lima, pero la instalación principal donde está el vivero está en Quilmaná, en Cañete, y ahí tenemos algo de 20 hectáreas con una capacidad de más o menos 14 millones de plantas anuales, solo de arándano por el momento. Y bueno, la idea de hablar sobre los conceptos básicos del manejo del cultivo de arándano es porque esta es una feria que engloba toda la agroindustria, por lo tanto, hacer una introducción al manejo del cultivo de arándano para cualquiera que está en otro cultivo, pero tiene la iniciativa de incursionar en el arándano, ¿no? Entonces vamos a empezar desde la recepción de las plantas que nosotros les enviamos normalmente hasta la conclusión o el fin del primer ciclo o de la primera campaña. Luego la cosa es más o menos repetitiva porque anualmente se va dando vueltas con la poda, es como si iniciáramos nuevamente, ¿no? Bueno, empezamos. Hablando de recepción de las plantas, pues uno tiene que prepararse para recibir estas plantas y en cuanto a la infraestructura, es bueno tener un sistema de riego que garantice un pH de 5.5, o sea, tiene que ser agua ácida. Es un requerimiento mandatorio para el cultivo del arándano. Luego que la conductividad eléctrica, o sea, el contenido de sales en esta agua, debe ser bastante bajo y para eso utilizamos una medida que es por debajo de 0.7 deciciems metros. Y bueno, el otro factor, el tercero y también importante, es de que este riego de estas plantas que nosotros recibimos tiene que ser bastante uniforme. O sea, tenemos que tener un riego por aspersión. Bueno, no funciona el puntero, pero ahí a su mano derecha es un riego bastante improvisado, que la verdad que no se debería hacer. Lo están regando con una manguera y tapándole la parte de la apertura de la manguera para tratar de simular una lluvia. Y en cambio acá a la derecha tenemos un sistema de riego por aspersión que sí riega mucho más uniforme, ¿no? Luego el terreno tiene que estar bastante nivelado y con una buena capacidad de drenaje porque es una zona en donde se riega bastante seguido, todos los días probablemente, dependiendo de las condiciones ambientales. Hay que tener una separación física, como acá en la foto de su derecha, que normalmente se utiliza una manta cubresuelo o también se pueden utilizar pallets. Esto para evitar el contacto directo de las raíces o de la base de la maceta con el suelo y evitar con eso la contaminación de alguna enfermedad, principalmente hongos radiculares. Y luego, no es mandatorio, es opcional, se puede utilizar una sombra, una malla Rachel al 20%, y esto mantiene el sustrato húmedo, ¿no? En la medida de que uno vaya a tener las plantas mayor tiempo en un vivero provisional, porque tienes demoras con la preparación del campo definitivo, es mejor tener una malla sombra que te permita facilitar el riego, ¿no? Entonces, hablamos del riego en el vivero provisional, que es una de las labores más importantes. Bueno, en principio la frecuencia del riego depende de las condiciones climáticas, ¿no? Mientras mayores temperaturas tenga uno en el medio ambiente y humedades relativas más bajas, te va a conllevar a que tengas una mayor frecuencia de riegos, por lo tanto depende bastante de las condiciones climáticas, pero en general se podría hablar de que hay que mantener la humedad del sustrato en el que vienen las plantas entre un 25 y 40%. Y esto llevado a peso, para hacerlo un poco más fácil de medir, es más o menos entre 20 gramos y 500 gramos. 20 gramos es 25% de humedad, lo cual te indica que ya tienes que regar,
y 500 gramos que tienes el sustrato más o menos saturado al 40%. Esto para un sustrato de maceta litro, que más adelante se lo voy a mostrar. Si el formato en el que te viene la planta es distinto, pues habría que hacer ahí una medición de qué pesos son los que les corresponden a cada uno de los porcentajes de humedad. Luego, otra cosa importante es de que hay que evitar riegos al final del día, porque esto deja húmedo el follaje y si las plantas pasan la noche con el follaje húmedo, probablemente se empiece a aparecer botritis, que es una enfermedad muy común en viveros. De hecho, nosotros lidiamos constantemente con el control de botritis. Entonces hay que hacer los riegos por la mañana hasta el mediodía o en las primeras horas de la tarde, de tal manera que quede un lapso de tiempo al final de la tarde para que se seque el follaje de la planta y pase la noche seca y evitamos el desarrollo de botritis. Otro tema es de que las cabeceras, o sea, estas partes finales y los bordes de las camas que uno arma cuando recibe las plantas, tienden a secarse más rápido. Entonces es necesario un sistema de riego manual, como el que ven acá, que nos permite reponer el agua en esas zonas, donde se pierde la humedad más rápido. Ahí he puesto una foto a su mano izquierda donde no han tenido un sistema de riego por aspersión para esas plantas, pero sin embargo se las idearon para hacer un riego uniforme con un tubo agujereado, ¿no? O sea, también sirve. Siempre que uno tenga como concepto básico de que necesita uniformidad de riego, cualquier medio funciona. Bueno, es bueno. ¿Qué pasa si regamos con agua de conductividades eléctricas elevadas o si regamos con un pH fuera de rango o si sobre regamos o regamos de manera deficiente? Pues empiezan a salir brotes rojizos y cloróticos, entonces esto es un indicador de que tenemos que revisar el riego, revisar el pH del agua, revisar la conductividad del agua. Empiezan a salir incluso manchas como eczemas, que son fisiopatías en la planta, lo cual indica que hay acumulación de sales tóxicas para la planta, ¿no? Acá otra foto de plantas bastante rojizas por un mal manejo del riego o malos parámetros de conductividad y pH en el agua. ¿Qué control sanitario debemos tener en cuenta? Pues ya les estaba hablando de la botritis, ¿no? Si las plantas pasan más de una semana, es mandatorio hacer aplicaciones de fungicidas una vez por semana. De hecho, ese es el régimen que nosotros tenemos en la producción de plantas en el vivero. Todas las semanas hacemos aplicaciones de fungicidas porque la alta densidad y el riego por aspersión genera condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades, dentro de ellas botritis la más importante. Hay que rotar ingredientes activos para el control de botritis porque estamos haciendo una aplicación por semana y dentro de ellos tenemos algunos como el Iprodioni, el fluopirán, el pirimetamil y también el Bacillus subtilis y hay muchos otros más, pero ahí he puesto los más importantes. Bueno, la alta densidad y el humedecimiento constante del follaje es lo que conlleva condiciones favorables para botritis. Finalmente, también se pueden hacer aplicaciones de insecticidas, pero previa evaluación. Esto no es mandatorio que se tenga que aplicar una vez por semana, eso dependiendo de las evaluaciones, ¿no? Si es que empiezan a aparecer por ahí algunas larvas comedoras de hojas, pues hay que hacer una aplicación con un larvicida para eliminar estas larvas y evitar que se coman el follaje. Botritis en un principio aparece en las hojas senescentes, en las hojas muertas, pero luego puede pasar a los tallos y hojas activas o vivas. Y si empieza a afectarte en esas partes, ya te está quitando reservas, por lo tanto te está quitando vigorosidad para el establecimiento de las plantas en campo definitivo. Una vez que hemos recibido las plantas, hacemos la labor del trasplante, o sea, ojalá tengamos el campo definitivo completamente listo y no pasemos por este vivero provisional, ¿no? Y hagamos un trasplante directamente o al siguiente día o máximo una semana después de haber recibido las plantas. Pero he hecho todo este preámbulo del vivero provisional porque normalmente las agroindustrias acá en Perú hacen plantaciones no de 2-3 hectáreas, sino de 100, 200, 300 hectáreas y reciben 500.000, 1 millón de plantas en el lapso de 1 o 2 meses. Entonces se vuelve bastante necesario esa área provisional de recepción de plantas en donde estas plantas pasan 1, 2, hasta 3 semanas. He visto incluso que hasta 2 o 3 meses tienen las plantas ahí por un tema de retraso de preparación de campo, ¿no? No tanto por la magnitud, sino por un retraso en las instalaciones.
Pero bueno, una vez que tenemos el campo listo, ya sea sobre suelo o en este caso como en las fotos, en sustrato y en bolsas, hacemos la labor de trasplante y para eso hay que tener esto en cuenta. Pues no hay que plantar si se tiene condiciones de pH y conductividad eléctrica fuera de los rangos. O sea, si no tienes condiciones adecuadas de pH y de conductividad eléctrica. Si tienes un pH en el sustrato o en el suelo neutro o alcalino por encima de 6 o por debajo de 5, vas a tener problemas con el despegue y el establecimiento de la planta. Si la conductividad eléctrica en el sustrato o en el suelo está por encima de 1.2, 1.3, vas a tener problemas serios con el despegue, el enraizamiento, el establecimiento de las plantas. Entonces, previo a eso hay que preparar el campo. Si es sustrato hay que lavarlo, si es suelo también hay que lavarlo si es que se tiene sales involucradas, ¿no? Y el tema del pH se maneja principalmente con el agua. O sea, hay que regar con un agua acidificada y con eso condicionamos ya sea al suelo o al sustrato hacia un pH ácido. Normalmente los sustratos que se usan ya son ácidos, ya sea la fibra de coco o la turba, tienen tendencia ácida, entonces con eso tenemos solucionado ese tema. En el caso del suelo, que es principalmente el suelo costero, que es arenoso, es principalmente alcalino, ¿no? O neutro y tendencia alcalina porque no hay lluvias y estas lluvias no lavan los carbonatos que hay en el suelo. Entonces, con lavados previos a la recepción y al trasplante de la planta, se soluciona ese tema de sales, más aún porque es un suelo arenoso que fácilmente se lava. Luego hay que humedecer bien el pan del sustrato para garantizar una buena humedad hasta el siguiente riego que uno hace en campo definitivo. Hay que evitar manipular las plantas, más adelante se van a ver fotos, de hecho acá está, me salto a esta. No hay que agarrar las plantas así como está acá en la foto de su izquierda, porque genera lesiones que más adelante pueden significar un retraso con el establecimiento de la planta. Siempre hay que agarrarlas por el lado de la maceta. De hecho, esto es una guía rápida de plantación que maneja Folcric y que se le entrega a los productores para que tengan estas consideraciones, ¿no? Lo otro, hay que cubrir el cuello de la planta con no más de 1 centímetro de sustrato. Si uno lo cubre con más sustrato o con más suelo, hace que la brotación basal, que es la que construye la planta en campo definitivo, demore mucho más o incluso la bloquee. Y por último, esto que es bastante importante, no hay que fertirrigar con nutrición reproductiva durante el establecimiento de la planta. En el establecimiento de la planta hay que fertirrigar con una nutrición reproductiva. Comento esto porque a veces los productores ya tienen un área establecida, un área en etapa de fructificación y su área de expansión está al costado, la plantan y recibe la nutrición reproductiva. Hemos visto que eso retrasa bastante el establecimiento y el despegue de las plantas. Por último, hay que mantener las cintas de riego o los piquetes sobre el pan de sustrato, ¿no? Que es el que requiere en un principio la humedad. Luego, en la medida que las raíces vayan explorando el nuevo medio, ya se pueden ir separando, pero eso pasa más o menos al cabo de unas 3 a 4 semanas, después de un mes de haber plantado. En un principio hay que mantenerlas bien juntas. Esto ya les mencioné, la guía rápida, se las podemos alcanzar. Luego, el factor de nutrición es bien importante y la idea de fondo es ir de menos a más, ir por debajo del requerimiento de la planta. Esto asegura muy buenos resultados. Pucha, no hay puntero, pero no funciona en la pantalla. Bueno, la idea es ir con un 25% de la nutrición, luego en la siguiente semana subir a un 50%, subir en la tercera semana a un 75% y al cabo de 4 semanas llegar al 100% de la nutrición, en donde el nitrógeno es un 75 o representa 75 ppm, esto es en partes por millón. Y la principal característica es de que el potasio es 25 ppm junto con el fósforo. Si se dan cuenta ahí la relación es… No está. La relación es de 3 de nitrógeno, 1 de potasio y 1 de fósforo. El resto de elementos se mantiene bastante plano.
Y bueno, también depende del programa nutricional que tenga uno, pero este es un programa nutricional bastante básico que funciona bastante bien para un despegue inicial de las plantas. Luego ya uno tiene que ver las condiciones que tiene en el sector donde está, la variedad que ha sembrado, el sustrato que usa o el suelo que tiene, para ir más o menos calibrando este programa de nutrición. Ahora, esto también se puede acortar. Hay algunos productores que ya tienen experiencia y al cabo de 2 semanas llegan del 25 o de 0% al 100%. Y hay algunos que incluso desde el momento de la plantación están aplicando el 100% de la nutrición y no pasa nada porque nosotros también las nutrimos en vivero, entonces pasan como que con una nutrición constante, ¿no? Bueno, ¿qué cuidados en el control sanitario debemos tener después del trasplante? Pues, bueno, en principio el gran distanciamiento que tienes ya en campo definitivo, la verdad que son condiciones bastante buenas para la planta, ¿no? Ya no tienes esa alta densidad que tenías en vivero. Pero de todas maneras, en la parte aérea aparecen larvas comedoras de hoja, aparecen trips, aparecen áfidos y en el sistema radicular hay que tener mucho cuidado con anómala y pudriciones radiculares. Bueno, no se nota muy bien, pero la foto en donde salen las hojas verdes, hay una larva comedora de hoja, para eso hay que aplicar larvicidas. En la parte baja son anómalas, que son larvas de insectos que se alimentan principalmente de materia orgánica, pero también se alimentan de las raíces del arándano y al alimentarse las raíces del arándano están quitando la capacidad de absorber agua y nutrientes a la planta. Luego hay algunos insectos que también comen el cuello de la planta, de hecho se comen todo la corteza y generan una muerte de la planta, y en la foto de la parte superior lo que se ve ahí es un daño por trips. Entonces hay que ponerle mucho ojo a las larvas, trips, áfidos, anómala y pudriciones radiculares después del trasplante. ¿Qué buenos síntomas vemos después del trasplante que nos están indicando a nosotros que vamos bien? Pues la aparición de brotes basales, ¿no? Primero se hinchan las yemas basales, luego vemos una emisión de brotes basales que parecen como espárragos, que nacen con mucho vigor y crecen muy rápido. Estos siguen creciendo y finalmente son los que más adelante construyen la planta o estructuran la parte aérea, que es la que te va a dar la flor y el fruto que vas a cosechar. La planta de vivero es como que las reservas que te vienen para establecer o para construir la planta que vas a armar en campo definitivo. ¿Qué otros buenos síntomas? Pues la exploración radicular. Así es como nosotros entregamos las plantas, ¿no? Tienes ahí un cubo de 1 litro aproximadamente con una exploración radicular completa. Y al cabo de 1 o 2 semanas, lo que uno tiene que ver es la aparición de nuevas raíces completamente blancas que son activas en ese nuevo medio, en este caso es un sustrato. Luego hay una expansión de este sistema radicular, de lo que está así, al cabo de unas 4 semanas, 1 mes, pues lo que vino de vivero queda ahí en el centro y hay una exploración de raíces de forma radial hacia todos los lados, e incluso hacia el fondo del sustrato, ¿no? Normalmente entre los 2 y 3 meses después del trasplante es que ya hay una máxima exploración y si es un sustrato explora el 100% de los 30 litros que normalmente se usa en campo definitivo, o bueno, si es sobre suelo debería ya haber una exploración bastante buena, ¿no? ¿Qué malos síntomas tenemos? Pues una baja tasa de crecimiento, normalmente el arándano está creciendo entre 1, 1.5 hasta 2 centímetros por día, dependiendo de las condiciones climáticas, pues si tenemos 0.7, 0.5 centímetros por día de crecimiento de los brotes, estamos mal, hay que revisar. Normalmente se tiene que ajustar la frecuencia del riego, revisar el pH o la conductividad eléctrica. Esos son los 3 principales factores que afectan el buen desempeño de las plantas. Un enrojecimiento en la parte foliar, acá se ve que hubo un enrojecimiento justo después del plante, luego se ha calibrado, digamos, el sistema de riego y se ha tenido un mejor crecimiento ya con los brotes nuevos. Ahora, esos brotes nuevos tampoco se ven tan bien que digamos, se ve algo cloróticos, pero la cosa ya va mejorando, ¿no? El cuarto factor era poca exploración radicular, ¿no? Bueno, esto también es unas fotos más de cómo los brotes basales están bastante cloróticos y rojizos, ¿no? Acá en la foto de su derecha se tendría que revisar el sistema de riego, revisar la frecuencia de los riegos que estamos haciendo, probablemente ahí estén regando demasiado, por eso es que los brotes están cloróticos, y en el caso de la izquierda
sí están saliendo bastante bien, se ven de buen color y con buen vigor. Esto no solo pasa en el establecimiento, puede pasar más adelante, ¿no? Esta ya es una plantación de segundo año en donde después de la poda ha tenido un buen crecimiento, sin embargo, pareciera que hay un exceso de humedad en ese momento que ha generado una brotación bastante clorótica, ¿no? Poca exploración radicular también es un mal síntoma. En este caso vemos una planta ya de primer año, o sea que ya ha pasado más o menos un año en campo definitivo. De hecho, ha crecido, se ve un buen diámetro de cañas basales. De hecho, no se ve la otra parte aérea, pero produjo fruta. Sin embargo, se está soportando solo en las raíces que vinieron de vivero. No ha habido exploración radicular en el nuevo medio, ¿no? Que en este caso es el suelo. Si vemos, ahí está el cubo o la macetita que vino de vivero, no ha habido exploración radicular. Y si giramos la planta, lo que se ve es que hubo exploración radicular, pero solo hacia un lado. Eso indica que la planta encontró buenas condiciones para su desarrollo del sistema radicular solo en una parte del camellón, ¿no? Probablemente el camellón no esté bien preparado, no esté con las condiciones óptimas para que haya una exploración radial de toda la planta, ¿no? Entonces ahí se ve el cubito. La planta puede crecer y puede ser viable el primer año, pero luego con la poda, con ese pobre sistema radicular, probablemente muera, porque tiene muy pocas raíces para sobrevivir al estrés de la poda. Pasamos el periodo de establecimiento y entramos de lleno ya al periodo vegetativo. Ahí vemos más o menos una sucesión de qué es lo que va pasando, desde que planta uno hasta que ya tiene una planta bastante crecida y, digamos, a puertas de entrar a la floración y empezar a hacer la fruta. Y eso más o menos tarda entre 5 a 6 meses. Lo más importante del periodo reproductivo es la nutrición, que está amarrada al fertirriego. Y bueno, ya les hablé de que empezamos de menos a más. En promedio, en el establecimiento, digamos que usamos un 75% del programa nutricional, pero luego, durante el segundo mes, tercero, cuarto y quinto mes, que son periodos de crecimiento vegetativo, ya utilizamos el 100% de la nutrición, ¿no? En donde el nitrógeno tiene 75 ppm, el potasio 25 y el fósforo también 25 ppm. El resto de elementos, magnesio, calcio, entre 17.5 y 20 ppm respectivamente, y ya luego entramos a los microelementos, en donde siempre es menos de 1 ppm. Pero bueno, esto se lo podemos compartir y la verdad que es algo mucho más detallado. Sí, adelante. Buena pregunta. Normalmente en el Perú es bastante simple entender el periodo fenológico del cultivo de arándano porque se hacen plantaciones entre noviembre y diciembre, o tratamos de hacer plantaciones entre noviembre y diciembre, que es el mejor periodo de siembra, y también la poda del siguiente año también se hace en diciembre. Entonces, el crecimiento vegetativo empieza en enero y sigue hasta abril-mayo. Va a depender también de la variedad, pero son esos 5 o 6 meses, ¿no? A veces con variedades tardías llegas hasta junio en periodo de crecimiento vegetativo y con variedades tempranas, o sea que tienen el ciclo fenológico más corto, normalmente inician floración, digamos, en abril o incluso en marzo ya se está teniendo algo de floración, con variedades muy precoces o muy tempranas, ¿no? Pero es eso, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, dependiendo de la variedad. O sea, 5 o 6 meses y ya hay fruto. Ahí empieza la floración que tarda más o menos unos 60 días, son 2 meses más, o sea, estamos hablando de mayo, junio, plena floración, y en julio estás teniendo los inicios de la producción de la fruta. La poda es en diciembre, o sea, un año después. Y empiezas nuevamente, exacto, empiezas el ciclo. Este primer ciclo es de más o menos ¿cuánto peso por planta en kilos? Ya, bueno, la presentación no estaba tan detallada para entrar en eso, pero más o menos, dependiendo de la variedad, se puede alcanzar entre 1.5 a 2 kilos, incluso hay variedades, la nueva genética ya que trae mejores variedades, llegan a 2.5 hasta 3 kilos en primera campaña, dependiendo de una buena fecha de plante, ¿no? ¿Qué tipo de planta es? La de 2 kilos y medio. Bueno, Ventura, Biloxi, que son las variedades más conocidas, sí se puede llegar a 2 kilos, incluso más, 2.5 kilos, dependiendo también bastante del manejo y las condiciones climáticas que uno tenga. Pero luego hay variedades como Atlas, Sequoia Pop,
incluso Asra Blue, que es una de las últimas variedades que tiene Fall Creek, que están entre 3.2 kilos por planta en primer año, ¿no? Ah, ok. Así es. Gracias. No, de nada. Y bueno, cualquiera que quiera hacer preguntas, adelante nomás, interrumpen y hacemos como un conversatorio. Ojalá no me gane el tiempo. Bueno, la nutrición en el periodo vegetativo, como les mencionaba, y estábamos hablando de que tarda más o menos entre 5 meses o 6 o 4, dependiendo de la variedad, ¿no? Aquí hay que hacer un buen control del pH, de la conductividad eléctrica, tanto en el espacio y tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Es de que el pH y la conductividad eléctrica debe ser constante desde que empiece el riego hasta que termine el riego, que normalmente son pulsos de entre 5 a 10 minutos. Muchas veces he visto de que empieza el riego y tienes un dato para el pH y un dato para la conductividad y al final del riego estás con otro dato, ¿no? Entonces la idea es de que el riego tiene que ser uniforme en ese tiempo, en ese lapso de riego. Y por otro lado, tiene que ser uniforme en el espacio, o sea, tanto la planta que está más cercana a la caseta del riego como la planta que está más alejada debería recibir las mismas condiciones de pH y conductividad eléctrica. Y bueno, si tienes mal diseñado el sistema de riego, la verdad que es bien difícil ya hacer arreglos con la plantación establecida, ¿no? Porque te va a generar retrasos y esos 2.5 kilos que podrías obtener se reducen a 1 o 0.5 kilos porque ya perdiste bastante del crecimiento mientras seteabas o arreglabas eso. Pues, ¿cómo lo monitoreamos? Así, tomando muestras, hay que monitorear el agua de riego, ahí se está, en vez de que riegue la plantita, se está tomando una muestra y a esa muestra hay que evaluarle la conductividad y el pH. El pH debe estar entre 5.5 y 5 y la conductividad eléctrica alrededor de 1, 1.1 como máximo, 1.2, también depende de la variedad, ¿no? Pero como número general es 1. Hay que monitorear también el agua de drenaje, para eso se hacen unos lisímetros que colectan el agua que drena la maceta y hay que evaluar esa agua de drenaje. Cuando la conductividad eléctrica de esa agua de drenaje está por encima de 1.5 como número general, pues hay que hacer lavados, hay que lavar ese exceso de sales. Ese 1.5 ya indica que hay como que una alta concentración de sales en el sustrato que podrían afectar negativamente a la planta, entonces hay que lavarlas. Y se lava con agua acidificada de una conductividad eléctrica bastante baja, ¿no? Si tienes 1.5, lavas con agua de 0.5 y la tendencia va a ser que al cabo de 1 o 2 horas de un riego de lavado, un riego pesado, un riego de harto volumen, la conductividad del agua de drenaje va a bajar a 0.6, 0.7, muy cercana a esa conductividad eléctrica del agua con la que estás lavando. El pH normalmente en los sustratos es de tendencia más ácida, ¿no? Si uno riega con agua de 5.5, el agua de drenaje va a estar en 4.9, 5, 4.8 y eso está bien, eso es un buen dato. Y luego los volúmenes de drenaje, o sea, el agua que drena, normalmente debe estar entre un 15 a 25% del volumen de agua que uno está regando. Una preguntita. Sí, adelante.